14 de agosto de 1948. Una avioneta Beechcraft a 700 pies sobre la cuenca Chamberlain de Idaho, 8 cajas de madera con castores vivos sujetas a paracaídas sobrantes de la Segunda Guerra Mundial fueron lanzadas por la puerta. Solo estaban haciendo lo que los castores hacen, pero el 98% sobrevivió a la caída. Las represas aparecieron en cuestión de semanas, y 32 años después, el Congreso selló 2.3 millones de acres a su alrededor. Entonces, ¿cómo es que una queja por daños a la propiedad produjo uno de los ecosistemas de castores más extensos y sin perturbaciones del continente? Lo que esos descendientes construyeron a lo largo de los siguientes 77 años, mientras casi nadie los observaba, ahí es donde esta historia realmente comienza. Una Beechcraft C-45, cuyo número de cola quedó registrado en los archivos de la Administración de Aeronáutica Civil, sobrevoló en círculos la cuenca Chamberlain a una altitud entre 500 y 800 pies. 8 cajas de madera, cada una con un marco reforzado de pino y pestillos con correas de metal, ocupaban la bodega de carga. Adentro, los animales esperaban en compartimentos forrados con sauce. Las cajas medían 24 por 18 por 12 pulgadas, tal como lo confirma el esquema original de Éter. Los paracaídas, de 10 pies de diámetro, sobrantes del inventario de guerra del Departamento del Interior, estaban firmemente sujetados a cada caja. Los cordones de nylon pasaban por ganchos de resorte de acero inoxidable, calibrados para una tensión precisa. A las 9:32 de la mañana del 14 de agosto, según el registro de vuelo de la Administración de Aeronáutica Civil, la primera caja se deslizó por la puerta abierta. La cubierta del paracaídas se desplegó por completo casi al instante. La caja descendió en un arco lento hacia el fondo del valle. 7 más siguieron en secuencia, cada lanzamiento cronometrado para evitar colisiones con el viento cambiante. El descenso fue medido, la velocidad terminal de la caja cargada se calculó en poco menos de 15 metros por segundo, bien dentro del objetivo de ingeniería. Los fotogramas filmados por el piloto John Miller, posteriormente redescubiertos por Sharon Clark en 2015, muestran las cajas asentándose con un impacto amortiguado, el polvo levantándose desde el prado. El mecanismo de gancho de resorte, tomado de la tecnología militar de lanzamiento de suministros, se activaba en los últimos 75 pies, liberando la caja del paracaídas y permitiendo que la tapa se abriera de golpe al contacto. Los informes de la agencia y las propias notas de campo de Éter documentan la confiabilidad de este sistema. Solo hubo una víctima fatal, cuando un amarre falló y la caja cayó sin frenar. Todas las demás cajas aterrizaron intactas, entregando su carga viva al suelo del bosque. Los hechos físicos de la operación, 8 cajas, paracaídas sobrantes y un margen de altitud estrecho, están preservados en los registros oficiales, en la película y en los registros de ingeniería, dejando pocas dudas sobre lo que ocurrió en el cielo sobre Chamberlain aquella mañana. 3 resultados del lanzamiento en la cuenca Chamberlain desafiaron toda expectativa. Primero, casi todos los castores sobrevivieron. De 76 liberados, 75 llegaron al suelo con vida, una tasa de supervivencia inmediata del 98%, tal como lo confirma el informe del Departamento de Pesca y Caza de Idaho de septiembre de 1948. La única pérdida ocurrió cuando un amarre cedió a unos 75 pies, pero todas las demás cajas aterrizaron intactas y los animales salieron ilesos. Esta no era la norma para la reubicación de fauna silvestre en aquella época, especialmente comparado con los arduos, prolongados y costosos traslados en mula que Elmo Éter había intentado antes, que habían resultado en alta mortalidad. La segunda sorpresa llegó en cuestión de días. Las libretas de campo de finales de agosto describen cortes recientes de castor y la primera represa levantándose en el bajo arroyo Baugh, menos de 2 semanas después del lanzamiento. Para finales de agosto se habían documentado múltiples madrigueras nuevas y aguas represadas. Las fotografías aéreas del 12 de septiembre de 1948 muestran un nuevo cuerpo de agua lineal extendiéndose corriente abajo. Prueba visual clara de que los castores lanzados en paracaídas ya habían comenzado a transformar la cuenca. Los animales no perdieron tiempo. Instintivamente construyeron represas y crearon estanques en un paisaje que había sido talado y dejado seco. La tercera sorpresa fue la magnitud de lo que siguió. La cuenca Chamberlain, que alguna vez fue considerada un valle muerto, fue dejada a estos castores con casi nula intervención humana posterior. Décadas después, toda el área, 2.366.757 acres, sería protegida permanentemente bajo la Ley de Áreas Silvestres del Centro de Idaho, y luego renombrada en honor a Frank Church.
Estas primeras semanas pusieron en marcha un experimento de ingeniería ecosistémica que permanecería sin perturbaciones por generaciones. ¿Cómo ocurrió una adaptación tan rápida? ¿Y por qué funcionó aquí cuando tantos otros intentos de reubicación fracasaron? Las respuestas se encuentran más profundo en la historia de fondo y en la peculiar mezcla de improvisación, necesidad y leyes de áreas silvestres que hicieron a Chamberlain diferente. Antes de que el comercio de pieles arrasara América del Norte, los valles y prados de lo que se convertiría en Idaho lucían muy diferentes. Los relatos contemporáneos de los primeros tramperos y exploradores describen un paisaje tejido con prados húmedos amplios y arroyos lentos y trenzados. Estos lugares no eran accidentales. Eran obra de los castores, millones de ellos, que construían represas bajas y estanques que esparcían el agua por la llanura aluvial, frenaban el deshielo primaveral y mantenían el suelo saturado durante los meses secos. En aquellos viejos diarios, los matorrales de sauce se extendían por millas y el suelo bajo los pies era esponjoso incluso en agosto. Los niveles freáticos se mantenían altos, alimentando bosquecillos de álamo y enfriando el aire. Los desoves de salmón llegaban hasta lo más profundo de la zona remota, encontrando refugio en los estanques de castor, que perduraban mucho después de que el deshielo había terminado. Esta abundancia no era solo cuestión de números. Los castores moldeaban la tierra misma. Sus represas atrapaban sedimentos y creaban nuevos humedales año tras año. Forzaban a los arroyos a serpentear, tallando canales laterales y meandros que se convertían en criaderos para peces y anfibios. Los prados que crecían sobre los antiguos estanques de castor se llenaban de juncias y juncos, reteniendo la lluvia como una esponja y liberándola lentamente durante la sequía. En palabras de un agrimensor que cruzó la región del río Salmon en 1860, el valle está lleno de agua, la obra del castor. Pero a medida que el mercado de pieles se disparaba durante el siglo XVIII y el siglo XIX, esta infraestructura viva colapsó. Para 1900, las estimaciones sugieren que quedaba menos de un castor por cada 1000 que alguna vez habían vivido aquí. Las represas se desmoronaron, los arroyos se hundieron más profundo y los antiguos prados húmedos se secaron. El agua subterránea descendió y los lugares que habían sido verdes durante el calor del verano se volvieron quebradizos y marrones. Lo que los colonos encontraron en la cuenca Chamberlain a inicios de los años 40 era un valle despojado de su capacidad de retener agua, un lugar donde los sausales habían adelgazado, el suelo se agrietaba y los arroyos corrían rápidos y poco profundos después de cada lluvia. La pérdida de los castores no fue solo la pérdida de una especie, fue la pérdida de todo un conjunto de servicios naturales, recarga de aguas subterráneas, control de erosión, flujo de fin de temporada y la silenciosa resiliencia que los humedales aportan al árido oeste interior. Las quejas que llegaron a Elmo Heather en McCall sobre caminos inundados y zanjas roídas provenían de los pocos castores que habían sobrevivido cerca de la gente. Sin embargo, la verdadera historia era lo que había desaparecido de las tierras altas, un paisaje que alguna vez funcionó al ritmo del castor, ahora dejado seco y expuesto. Esta es la urgencia ecológica que preparó el escenario para el experimento de los paracaídas que estaba por venir. Las quejas sobre castores cerca de McCall comenzaron a llenar los archivos del Departamento de Pesca y Caza de Idaho a mediados de los años 40. Los propietarios describían caminos inundados, zanjas de irrigación roídas y postes de cerca derribados. En una carta, un ranchero escribió que los animales habían socavado la alcantarilla otra vez, costándole un día completo de trabajo. La vieja solución, capturar a los castores con mulas, era, en palabras de Elmo Heather, ardua, prolongada, costosa, resultaba en alta mortalidad. Los animales, cargados en alforjas de madera y guiados por millas sobre senderos accidentados, a menudo morían antes de llegar a sus nuevos hogares. Incluso cuando sobrevivían, el costo era alto. Los memorandos de adquisición de Heather de 1948 muestran que una sola reubicación con mulas podía costar más de $100 por un grupo pequeño, sin contar las horas perdidas en el manejo y transporte. A un peón de campo, cuando se le preguntó si lo haría de nuevo, respondió: preferiría herrar una mula en una tormenta eléctrica. Frente a las crecientes quejas y un presupuesto que no podía mantener el ritmo, Heather comenzó a buscar una mejor manera. La respuesta vino de una fuente inesperada: los excedentes militares. La Segunda Guerra Mundial había dejado los almacenes del gobierno repletos de miles de paracaídas sin usar, disponibles por centavos de dólar. Heather vio una oportunidad.
Si los castores podían ser lanzados desde el aire, los valles remotos podrían ser repoblados rápidamente, a bajo costo y con menos riesgo para los animales. Sus cálculos iniciales situaban el costo en unos $30 por 4 castores, menos de un tercio del precio del traslado en mula. Los memorandos de la agencia de julio de 1948 registran la compra de 8 paracaídas del programa de excedentes del Departamento del Interior, junto con notas detalladas sobre el diseño de las cajas y la logística del lanzamiento. El plan no se trataba solo de ahorrar dinero. Para finales de los años 40, los pocos castores que quedaban cerca de McCall se habían convertido en un punto de conflicto entre los propietarios y los administradores de fauna silvestre. Cada queja agudizaba la necesidad de una solución que protegiera tanto los intereses humanos como los últimos remanentes del ecosistema de humedales de Idaho. La propuesta de Heter ofrecía una salida al impasse: mover a los animales lo suficientemente lejos hacia las tierras remotas para que ya no molestaran a los granjeros ni a los equipos de carreteras, y dejarlos intentar reconstruir lo que se había perdido. El siguiente paso pondría a prueba si una reubicación aérea podría tener éxito donde las mulas y la fuerza bruta habían fracasado. El diseño de las cajas comenzó a principios de junio, cuando Elmo Heter bosquejó la caja original para castores en su libreta de campo. El interior medía 24 pulgadas de largo, 18 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de profundidad, justo lo suficiente para un solo castor, y una bandeja poco profunda con agua, forrada con sauce para su comodidad. Tablas de pino formaban las paredes, reforzadas con esquinas de roble. La tapa estaba con bisagras y se cerraba con un par de resortes de acero de 2 pulgadas. 4 cuerdas elásticas, estiradas tensas y ancladas a los rieles laterales de la caja, estaban calibradas para abrir la tapa de golpe al aterrizar. El paquete completo pesaba unas 6 libras vacío y estaba construido para soportar las fuerzas de un descenso de 700 pies bajo un paracaídas de nylon de 10 pies. Antes de cargar a cualquier animal vivo, Heter y su equipo realizaron lanzamientos de prueba con maniquíes en la pista de aterrizaje de McCall. Usaron sacos de arena y canastas llenas de agua, registrando más de 100 caídas de prueba desde alturas de 500 a 800 pies. Cada prueba se registró en el cuaderno de lanzamientos, con fuerzas de impacto calculadas en poco menos de 5 veces la fuerza de la gravedad, bien dentro de los límites estructurales de la caja. Pero una caja es solo tan segura como su unión más débil, y el mecanismo de resorte de banda elástica se convirtió en el foco de repetidos ajustes. La primera prueba con un animal vivo se realizó el 12 de agosto, con un castor al que Heter llamó Jerónimo. Jerónimo fue cargado en la canasta de sauce, la caja se aseguró al paracaídas y el conjunto fue izado al Beechcraft. A 700 pies la caja fue liberada. El paracaídas se desplegó perfectamente, frenando el descenso a una deriva suave. Pero a unos 75 pies sobre el suelo, uno de los cables de amarre falló. La caja se separó del paracaídas y Jerónimo cayó sin frenar al suelo del bosque. El memorando de Heter registra el resultado con una rara nota de pesar. Jerónimo sobrevivió al primer lanzamiento, volvió a entrar en la caja voluntariamente, pero no sobrevivió a la caída final. El incidente forzó un rediseño. Se agregaron ganchos de resorte adicionales y amarres de cable reforzados, y cada caja destinada a Chamberlain fue revisada 2 veces. El equipo de ingeniería realizó más lanzamientos, esta vez con herrajes mejorados, hasta que el mecanismo se activó limpiamente a la tensión preestablecida. Para el día de la operación principal, el sistema había demostrado su funcionamiento, con solo una víctima fatal durante el despliegue real, igualando la pérdida sufrida en la prueba final. El resto de los castores llegaron al suelo con vida, las cajas se abrieron al contacto, los animales fueron liberados a la naturaleza. El registro técnico, las dimensiones de las cajas, las bandas elásticas, la falla a 75 pies, permanece preservado en memorandos y cuadernos, un testimonio del trabajo meticuloso que precedió al experimento de Chamberlain. Los registros del Congreso de septiembre de 1980 muestran que la Ley de Áreas Silvestres del Centro de Idaho fue firmada y convertida en ley por el presidente Carter, reservando 2.366.757 acres como la zona silvestre Río del No Retorno. Esta designación legal trazó una línea alrededor de una vasta extensión, en su mayoría sin caminos, incluyendo la cuenca Chamberlain, y prohibió nuevos caminos, la tala de madera y el acceso mecanizado. 4 años después, el Congreso renombró el área en honor al senador Frank Church, cuya defensa de las cuencas hidrográficas intactas y las tierras públicas dio forma a las fronteras finales. El estatus de área silvestre protegió efectivamente el paisaje modelado por los castores de un mayor desarrollo, pero también significó que el monitoreo sistemático sería poco frecuente. No se estableció ninguna estación de
investigación permanente, y la cuenca permaneció en gran parte cerrada a los vehículos, dejando que el destino de los castores lanzados se desarrollara más allá de la observación científica regular. Estudios revisados por pares décadas después, como la síntesis del año 2021 realizada por Brazier y colegas, han descrito a los castores como ingenieros de ecosistemas capaces de almacenar hasta 0.3% del volumen de una cuenca en estanques y humedales. Estos hallazgos permiten a los investigadores inferir que, durante 77 años, los castores de Chamberlain probablemente transformaron partes de la cuenca en un complejo de estanques y prados húmedos, con efectos sobre el agua subterránea y el flujo de fin de temporada. Sin embargo, como advierte Brandt de la Universidad Estatal de Boise, no existe una serie temporal continua para Chamberlain, y las observaciones fragmentarias de las libretas de campo, las fotografías aéreas dispersas y las imágenes satelitales más recientes solo ofrecen vistazos. El largo intervalo de protección legal creó un experimento raro, levemente perturbado, pero también significa que la ciencia moderna debe trabajar hacia atrás, reconstruyendo el impacto de los castores a partir de fragmentos. El mapeo reciente realizado por Wan y Maher en 2025 estableció cómo los complejos de castores moldean el almacenamiento de agua a través de Colorado, Wyoming, Montana y Oregón. Su metodología, aunque rigurosa, no incluyó los sitios de paracaídas de Idaho, subrayando una brecha en la evaluación cuantitativa directa. Aún así, el ejemplo de Chamberlain se mantiene como un caso práctico de lo que puede suceder cuando se deja un paisaje a su propia suerte bajo un escudo de políticas. La intención de la Ley de Áreas Silvestres no era poner a prueba la teoría ecológica, sino preservar las condiciones naturales. Al hacerlo, creó las condiciones para un experimento de ingeniería ecosistémica de 77 años, en gran parte sin estudiar, uno que ahora es referenciado en la literatura científica tanto por sus limitaciones como por sus lecciones. Los castores de Chamberlain, protegidos por la ley y en gran parte sin medir, se convirtieron en un signo de interrogación viviente en la intersección de la política, la biología y el tiempo. Los defensores del bienestar animal han cuestionado durante mucho tiempo si el lanzamiento en la cuenca Chamberlain debe recordarse como un triunfo o una historia aleccionadora. El registro oficial del Departamento de Pesca y Caza de Idaho confirma la tasa de supervivencia inmediata, 75 de 76 animales, pero la historia detrás de esos números es mucho más complicada. En 1953, PETA presentó una objeción formal, argumentando que la liberación repentina y sin acompañamiento desde 75 pies representaba un riesgo innecesario de trauma. Su queja citaba la aceleración abrupta, la ausencia de cuidados posteriores a la liberación y la falta de cualquier monitoreo más allá de las primeras semanas. La respuesta de la agencia señalaba los registros de seguridad de los paracaídas y la ingeniería que limitaba las fuerzas máximas, pero no abordaba el estrés fisiológico ni el bienestar a largo plazo de los animales. Las pautas modernas para la reubicación de fauna silvestre, como las del Manual de Restauración de Castores del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, ahora exigen contenedores acolchados y con clima controlado y revisiones de salud de seguimiento. Esos estándares no estaban vigentes en 1948. El equipo de Heter trabajó con lo que tenía: cajas de pino reforzadas, canastas de sauce y un mecanismo de resorte que era confiable según los estándares de la época. Aún así, la ausencia de un conjunto de datos continuos deja un vacío. Ninguna telemetría, ningún estudio de campo a largo plazo y ninguna evaluación de salud siguió a los castores más allá del estudio inicial de septiembre. La designación de área silvestre que más tarde protegió a Chamberlain también aseguró que el monitoreo sistemático no ocurriera. Brandt de la Universidad Estatal de Boise y otros han enfatizado que lo que sucedió después del lanzamiento solo puede reconstruirse a partir de fotografías aéreas dispersas, notas de campo esporádicas y imágenes satelitales más recientes. Los castores de Chamberlain se convirtieron en un caso de estudio sobre tanto la promesa como las limitaciones del manejo sin intervención. El debate permanece abierto. ¿Fue esta una solución de ingeniería que funcionó porque fue dejada en paz? ¿O la falta de supervisión simplemente impidió que las preguntas incómodas fueran respondidas? El incendio Sharps de 2018 arrasó las montañas Pioneer, quemando más de 65,000 acres y dejando un mosaico de laderas ennegrecidas a su paso. Sin embargo, en medio de la cicatriz del incendio, una franja de verde persistió a lo largo del arroyo Baug.
Las imágenes satelitales y los estudios de campo dirigidos por Jody Brandt de la Universidad Estatal de Boise y Cindy Schmidt del Centro de Investigación Ames de la NASA documentaron cómo los humedales construidos por castores protegieron bolsones de vegetación de las llamas. El agua se acumulaba detrás de las represas, saturando el suelo y creando cortafuegos naturales. En las semanas posteriores, los vuelos con drones mostraron que mientras gran parte del bosque de las tierras altas quedó completamente desnudo, el corredor de humedales permaneció intacto, brindando refugio a aves, anfibios y hasta venados. Esta no era la cuenca Chamberlain, pero la lección era clara: donde los castores tenían tiempo para trabajar, el fuego encontraba menos para quemar. El estudio del arroyo Baug se convirtió en un punto de referencia para lo que algunos ahora llaman los creyentes en los castores, una red creciente de científicos, administradores de tierras y voluntarios que ven la ingeniería instintiva del animal como una herramienta para la resiliencia climática. La participación de la NASA aportó nueva tecnología a la causa. Usando la herramienta de evaluación de restauración de castores, Schmidt y su equipo mapearon miles de sitios potenciales de represas a lo largo del oeste, prediciendo dónde la actividad de los castores podría frenar el agua, almacenar carbono y amortiguar contra el fuego y la sequía. Sus modelos se basaron en casos americanos y europeos, incluyendo un proyecto piloto escocés que colocó solo 11 castores en una cuenca largo tiempo vacía, y en 5 años vio el regreso del agua estancada y de las especies de humedales. Sin embargo, la historia no es toda promesa. La gobernanza en Escocia requirió años de consulta pública y revisión legal antes de que la reintroducción pudiera proceder. En Estados Unidos, la reubicación de castores aún enfrenta obstáculos regulatorios, logísticos y sociales. La frase creyente en los castores captura tanto el optimismo como el debate en curso, mientras la franja verde del arroyo Baug, tras el incendio Sharps, se mantiene como un éxito visible. El experimento de Chamberlain sigue siendo único, protegido por la ley y el tiempo, pero nunca rastreado sistemáticamente. La aplicación más amplia de la restauración, liderada por castores, depende tanto del impulso cultural y de las políticas como solo de la biología. 77 años después, las observaciones fragmentarias apuntan a un paisaje moldeado más por castores que por planificadores. Heather llamó al transporte en mula arduo, prolongado y costoso, diciendo que resultaba en alta mortalidad. Sin embargo, un lanzamiento en paracaídas sembró lo que podemos inferir está entre los últimos bastiones de castores sin perturbar. A medida que crece el riesgo climático, ellos solo están haciendo lo que los castores hacen, silenciosamente diseñando resiliencia más allá de nuestro alcance. ¿Qué futuro confiaremos a la improvisación y al instinto? Comparte tus reflexiones abajo.